buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda. Hoy hemos venido a presentar el último, no sé si es el último o el penúltimo. Es el último. Es el último cuaderno de Cristianisme y Justicia. Para los que no conozcáis, Cristianisme y Justicia es una institución de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, con una larga trayectoria, ubicada en Barcelona. El autor de este último número, precisamente, lo tenemos hoy aquí, es Xavier Casanovas, perdón, siempre me confundo, hay varios apellidos parecidos, y que lleva muchos años trabajando esta cuestión. Nos pareció interesante pues acercarla, la reflexión de Xavi y de también, ahora después los presentaré, de Carlos y de César, y poder después dialogar en torno a esta cuestión, que quizá no sea de rabiosa actualidad, tenemos otras muchas, ¿verdad?, en los titulares de prensa, pero ciertamente es una cuestión de gran importancia, como después nos explicarán. Si me permitís, voy a leer un pequeño párrafo que hay en la introducción del cuaderno. Hablar de impuestos no es fácil. Todo el mundo los paga, pero no gozan de buena fama. ¿Pagamos demasiado? ¿Son útiles de verdad o nos los podríamos ahorrar? ¿Están bien distribuidos? ¿Tiene sentido que yo pague impuestos cuando parece que hay tanta corrupción? ¿Y los estados hacen lo suficiente para luchar contra el fraude fiscal? Pues a lo largo de la próxima hora intentaremos acercarnos a estas cuestiones y para ello, como decía, contamos con la presencia de Xavier Casanovas, que es el que ha escrito este número y también es el coordinador de la plataforma per una fiscalitat justa, ambiental y solidaria de Barcelona. También contamos con César Martínez, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, y con Carlos Cruzado, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Pues muy bien, muchas gracias, tenéis la palabra. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se oye? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Este se oye? Tampoco. Bueno, es suficiente, ¿no? ¿Así se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes, lo primero, y agradecer la presencia de todos ustedes para bueno, intentar debatir un poco, después de hacer una pequeña exposición nosotros sobre este tema de la fiscalidad, de la necesidad de una fiscalidad justa, bueno, que también ha abordado Xavi en su cuaderno, ¿no? Agradecerles a ustedes la presencia, agradecer a la universidad la invitación y a Xavi pues agradecerle el cuaderno de fiscalidad que hoy presenta y también felicitarle, ¿no? Felicitarle porque en el cuaderno, bueno, pues ha dado con las claves de lo que suponen los retos que tenemos ante esa necesidad de una fiscalidad justa y, bueno, y unas conclusiones que luego él nos expondrá y sobre las que seguramente podremos debatir un buen ratillo, ¿no? Y en este sentido me gustaría empezar destacando algo que es una premisa de la que parte Xavi en su cuaderno, y es la necesidad de, antes de abordar una reforma fiscal, antes de implementar un sistema fiscal, la necesidad que tenemos de dimensionar el Estado. Tenemos que saber, o primero, tener esta premisa de qué Estado es el que queremos, y para eso necesitaríamos un gran acuerdo, un gran acuerdo político, social, que, bueno, que dibuje ese Estado, que dibuje cuáles son las prestaciones sociales que necesitamos, cuál es la educación, cuál es la sanidad que queremos, y a partir de ahí, una vez tenemos ese acuerdo, es cuando debemos enfrentarnos ante el reto de establecer un sistema fiscal que dé suficiencia a este Estado, o sea, que nos aporte los recursos suficientes para llevarlo adelante, que además lo haga de una forma equitativa, ¿no? En este sentido, bueno, nosotros hablamos de tres problemas, y ahora ya me refiero a mi organización, a Gesta, de tres problemas que son a los que nos enfrentamos en este momento ante nuestro sistema fiscal, ¿no? Son el problema de suficiencia, precisamente esa necesidad de poder recaudar lo suficiente para mantener el Estado, que en nuestro caso es un Estado social y democrático de derecho que según establece nuestra Constitución. Por otro lado, que ese sistema sea equitativo, y el tercer problema es la enorme cifra de economía sumergida y de fraude fiscal a la que nos enfrentamos. Estos tres problemas, falta de suficiencia,
falta de equidad y cifra demasiado alta de fraude están interrelacionados, pero también lo están con un concepto que es en el que, bueno, me voy a detener algo en esta breve exposición, que es el de la progresividad. La progresividad del sistema fiscal es uno de los principios que, según el artículo 31.1 de nuestra Constitución, deben inspirar el sistema. El sistema debe estar inspirado en los principios de capacidad económica, cada uno debe de tributar de acuerdo con su capacidad económica, el principio de generalidad, el principio de igualdad y también el de progresividad. Y en este sentido, bueno, pues el discurso único, podemos decir, que hemos estado escuchando desde hace ya bastantes años, pues lo que ha producido en relación con la progresividad es una caída de este concepto. Digamos que bueno, se ha de alguna manera diabolizado, ¿no? Se ha hablado, digamos, mal del concepto de progresividad basándose supuestamente en argumentos técnicos que se refieren a la rémora que para el crecimiento económico podía suponer la progresividad, ¿no? Esto, como vamos a ver hace tan solo 2 semanas, el Fondo Monetario Internacional, curiosamente, pues digamos que ha enmendado esta teoría, ¿no? Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Lo cierto es que ese discurso único en contra de la progresividad, es un discurso que se remonta a principios de los años 80, cuando hemos llegado a la crisis, a partir del origen de la crisis, ese discurso también es equiparable o ha ido en paralelo con el discurso de la austeridad, de la necesidad de austeridad o como consecuencia de ese gasto desmesurado, que era lo que nos decía este discurso, ¿no? Que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y en ese sentido es en el que me gustaría iniciar la presentación, bueno, de alguna manera trasladando la idea de que no es cierto que hayamos tenido un problema de excesivo gasto, al menos a nivel público, sino de falta de ingreso, ¿no? Y los datos son abrumadores. Este es el dato de presión fiscal, el último dato de Eurostat, referido al año 2016, y ahí vemos que España está en un 34,6 frente al 40,6 de la Unión Europea, o el 41,4 el 40 de la Unión Europea, o el 41,4 si lo que nos fijamos es en la zona euro. Pero es que además vemos que esto, bueno, nos sitúa en la escala del año 2016, ahí pone 2015, pero es 2016, nos sitúa en una posición intermedia, pero mucho más cercana, como veis, de los países que menos recaudan, que son Bulgaria, Rumanía. Irlanda es una excepción, y ahora contaré por qué, que de los primeros países en recaudación, Francia, Dinamarca, Bélgica. Como veis, estamos mucho más cerca de los países, bueno, países que tienen sistemas tributarios no demasiado homologables a los sistemas occidentales, son países de la esfera en su momento de países del este de Europa. Irlanda aparece este año como excepción, en el año 2015, porque en ese año el PIB, el Producto Interior Bruto en Irlanda, subió un 26% con respecto al año anterior, como consecuencia de ese traslado de grandes empresas transnacionales a Irlanda, no solo de sus sedes sociales, ahora esto está muy de moda, hablar del traslado de sedes sociales, sino que trasladaron en ese momento activos básicamente referidos a patentes y demás. Sabéis que Irlanda tiene el impuesto de sociedades más bajo de toda Europa, el 12,5%, y eso ha traído a muchas empresas transnacionales. Este es un tema del que luego seguramente pues podemos hablar y debatir, ¿no? Bueno, pero esto no es un dato solo de los últimos años, sino que es algo histórico. Como veis, siempre en España hemos tenido ese diferencial con respecto a Europa, en lo que se refiere a presión fiscal. Incluso en el año 2007, el primero que podéis ver en el cuadro, que fue el año de máxima recaudación en España. ¿Os acordáis de la burbuja inmobiliaria, de cómo, bueno, se generaban tantos impuestos a la sombra de este tema inmobiliario? Y en 2007 fue récord de recaudación. Todavía no lo hemos recuperado. Una década después, todavía en 2016, la recaudación de los impuestos estatales ha estado por debajo de la del año 2007. Según el ministro Montoro, este año será cuando alcancemos, incluso rebasemos, esa recaudación del año 2007. Pues como veis, ahí también estábamos todavía 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, ¿eh? Sin embargo, ¿qué pasa con el gasto público? Pues con el gasto público, al contrario, o en la misma línea, también estamos por debajo, y hemos estado históricamente por debajo de la Unión Europea. Ahí veis el último dato de Eurostat, a cierre de 2015, pues estábamos 5 puntos por debajo de la media de la Unión en cuanto a gasto. Solamente había 2 capítulos en los que en los últimos años estamos por encima de
de la media de los países de la Unión Europea, que es el de intereses de la deuda, como os podéis imaginar, y prestaciones por desempleo, dado que estamos en ese triste ranking encabezándolo en cuanto a cifras de desempleo, ¿no? Incluso para el año que viene, en el documento que hace solo unos días mandaba el Gobierno a Europa, pues se prevé que todavía va a bajar el gasto hasta el 41,2% este año, y en el 2018 se reducirá hasta el 40,6%, ¿no? Bueno, este discurso, como vemos en lo que se refiere a esto de que habíamos gastado por encima de nuestras posibilidades, más bien lo que hay que entender es que no recaudamos lo suficiente. Bueno, pues en relación con la progresividad, como decía antes, que es ese concepto por el cual, bueno, pues quien más tiene debe de pagar en mayor medida, ¿no? Y que es uno de los que, de acuerdo con nuestra Constitución, debe inspirar el sistema. Bueno, pues ha conllevado el que el discurso en la práctica se haya traducido en una transposición o en una rebaja de impuestos directos que ha sido sustituida por un aumento de imposición indirecta. Como sabéis, la imposición directa es la imposición básicamente progresiva, en la que se paga de acuerdo con la capacidad económica de cada ciudadano o de las empresas, en el caso de impuestos de sociedades, y sin embargo los impuestos indirectos son los que pagamos todos por igual, el IVA, los impuestos al consumo, impuestos especiales, y por tanto podemos decir que es regresivo. Son regresivos porque desde luego la capacidad, o quien no tiene capacidad de ahorro y tiene que destinar todas sus rentas al consumo, pues se ve perjudicado en mayor medida que quien tiene una cierta propensión al ahorro. A medida que crece esa propensión al ahorro, pues el impacto de los impuestos indirectos desde luego es menor para este contribuyente, ¿no? Bueno, aquí lo que explicábamos es que esta teoría de que la imposición produce ineficiencias en la economía y, por tanto, desde el punto de vista más liberal en ese aspecto, pues lo mejor sería que no hubiera impuestos, como un mínimo estado al menos, desde cualquier teoría se plantea como necesario, pues la traducción es que al final pues los impuestos indirectos causan menos ineficiencias al sistema, modifican menos el comportamiento de los ciudadanos y, por tanto, bueno, pues mejor que se graben impuestos indirectos que directos, ¿no? Aquí estaba el último dato que publicaba Eurostat y cómo se ve la evolución desde antes de la crisis, en el año 2007, el último año anterior al inicio de la crisis. Vemos cómo se ha ido transformando el sistema en España hasta el año 2015, de manera que si en el 2007 eran preponderantes, por poco, pero lo eran los impuestos directos, ha habido un cambio de tendencia y en el 2015 ya tenemos un porcentaje mayor de impuestos indirectos sobre los directos, ¿no? Al margen de las cotizaciones sociales, ¿no? En este sentido, yo quería destacar varias frases de algunas personas, de algunos investigadores de FEDEA. FEDEA es una fundación de estudios económicos que bueno, organiza, administra y está financiando las 10 mayores empresas del país y, por tanto, pues no son estos economistas muy sospechosos, ¿no?, de tener una tendencia, digamos, muy extrema, ¿no? Bueno, pues en este sentido y en el Observatorio sobre el reparto de los impuestos, que se publicó en junio de 2016, bueno, lo que decía Jorge Onrubia, que por cierto luego hablaremos del informe de expertos que bueno, la Conferencia de Presidentes nombró, y este es el experto que nombró la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que nos decía es que el impuesto sobre la renta es el único impuesto que da progresividad al sistema, es el único impuesto distributivo, puesto que todos los demás o son indirectos o ahora veremos qué ha ocurrido con impuestos directos como patrimonio, como sucesiones, como sociedades, que bueno, es cierto que no es un impuesto progresivo, es un impuesto proporcional, pero es un impuesto directo, ¿no? Tenemos más frases también de otro investigador de FEDEA, López Laborda, que ya refiriéndose concretamente a la legislación anterior, nos decía que en esa legislatura se ha producido un cambio en la estructura fiscal que da más peso a los impuestos indirectos frente a los directos, por lo cual ha habido una reducción del efecto redistributivo. Esto se decía de esta última legislatura, pero se puede predicar de las últimas de este gobierno y de los gobiernos anteriores también, ¿no? Y ya por último, bueno, pues la frase del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hace solo unos meses, cuando se presentaban los presupuestos para el 2017 en el Congreso de los Diputados, pues decía esta frase, ¿no? Y consta en acta, ¿no? Las reformas impositivas han supuesto una traslación desde la imposición directa a la indirecta y dentro de la directa desde las rentas de capital a las rentas del trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que si esto es cierto que lo es, pues nos ocurre que la tendencia del sistema fiscal es a la progresividad.
perdón, es a la proporcionalidad, de manera que, bueno, acabaremos pagando todos en la misma medida, y ese principio de progresividad, de que debe pagar más quien mayor capacidad económica tiene, que establece la Constitución, pues parece que quedará en aguas de borrajas, ¿no? Pero ¿qué es lo que opinan los españoles de esto, los ciudadanos? Pues los ciudadanos opinan lo contrario. A pesar de que estas son las políticas que han ido siguiendo los anteriores gobiernos, el actual y los anteriores, son las políticas que han impuesto desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Comisión Europea, desde la OCDE. Pues lo cierto es que si atendemos a la última encuesta del CIS, lo que nos dice es que casi triplican los ciudadanos que piensan que el sistema se tiene que basar sobre todo en imposición directa sobre la indirecta, casi lo triplican, casi el 50% están en esa línea frente al 17% que habla de que la preponderancia debería ser de los impuestos indirectos, ¿no? Pero es que además, si analizamos los datos en función de la, bueno, de la, digamos, del voto, ¿no?, del partido o de la tendencia política del ciudadano, pues vemos que se repite en todo el arco político, desde el Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y Izquierda Unida, ¿no?, o Unidos Podemos. Sí que en distinta proporción, pero como vemos, en el Partido Popular, los votantes del Partido Popular, que es donde menos diferencia hay, la diferencia es casi también de 1 a 3, ¿no? Con lo cual deberíamos o los políticos deberían pensar qué es lo que están haciendo, ¿no? Estamos siguiendo unas tendencias que desde luego no son las que quieren los ciudadanos, ¿no? Esto ha ido acompañado de un proceso de reducción de impuestos directos, como decía antes, que es lo que ha llevado a estas personas, a estos economistas de FDA, a decir que la progresividad, bueno, pues solo la estaba manteniendo el impuesto sobre la renta en este momento, ¿no? No me voy a detener más que en el impuesto sobre la renta, del impuesto de patrimonio y del impuesto de sucesiones hablará después, podremos debatir. Bueno, sabéis que el impuesto de patrimonio desaparece en el año 2008 hasta el año 2010, se recupera provisionalmente en 2011 y en esa provisionalidad estamos todavía, aunque hay una comunidad que es Madrid, que es en la que estamos, que desde el año 2011 pues ha bonificado al 100%, este impuesto, de manera que bueno, las personas que viven en Madrid, esos 18.000 personas que presentan el impuesto en Madrid, según el último dato, pues no pagan absolutamente nada, ¿no? En el impuesto de sucesiones luego hablaremos, porque hay una polémica en los últimos meses, o al menos ha montado mucho ruido a nivel mediático sobre lo injusto, ¿no?, del impuesto. Lo cierto es que la comisión de expertos que prepararon la propuesta para la modificación del régimen de financiación de comunidades autónomas dejan claramente por unanimidad sentado que el impuesto de sucesiones es un impuesto justo, redistributivo, y que desde luego lo que hay que evitar es la competencia que se está desatando entre comunidades autónomas y que encabezó la Comunidad de Madrid. Como digo, no voy a entrar, voy a centrarme un poco en renta. En el impuesto de sociedades no es un impuesto progresivo, es un impuesto proporcional, pero lo cierto es que, bueno, se ha ido descapitalizando desde el 35%, que era el tipo nominal hace unos años, al 30%, y actualmente está en el 25%. Ha desaparecido la diferencia de tributación entre empresas grandes empresas o empresas de mediana dimensión y de pequeña dimensión, y ahora mismo está toda al 25%. Y hay un problema con el impuesto de sociedades, es el impuesto que no hemos recuperado ni siquiera el 50% de la recaudación del año 2007, a pesar de que en el resto de impuestos ya estamos en esos niveles. Y en el impuesto de sociedades hay un problema, y es que es regresivo, porque según los datos que va publicando cada año la agencia tributaria, las grandes corporaciones, quienes declaran en régimen de grupo de sociedades, pues tributan a tipos efectivos prácticamente la mitad que las pymes. Están en torno al 7% frente a los tipos efectivos del 13-14% que están las pymes, ¿no? Luego los mecanismos de elusión pues están claros, ¿no? El expresidente Aznar en su día ya decía que los ricos no tributaban en el impuesto sobre la renta, ¿no? Se valen de sociedades, de esas famosas SICAV, luego hablaremos de ellas si queréis. Y bueno, también había algún ministro, no recuerdo si era Piqué, que decía que ya no tenía amigos personas físicas sino sociedades, ¿no? Todos sus amigos eran sociedades. Bueno, pues esto es obvio que también ha contribuido a frenar a la caída de esa progresividad, ¿no? Y ya centrándonos en el IRPF, que es el que, según estos expertos de FDA, ya dicen que es el único que mantiene la progresividad del sistema, pues hay que ver que también en los últimos años ha ido cayendo tanto los tipos marginales máximos como el número de tramos de la escala general, que esto es algo que da progresividad al sistema. Cuantos más tramos hay, pues más discriminamos en función de los ingresos, ¿no? Y esto ahora veremos cómo ha ido cayendo, ¿no? Y luego hablaremos de la dualidad del impuesto, ese diferencial que hay desde el año 2006 entre la tributación de los rendimientos de capital y la de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, ¿no?
Hace 2 semanas el Fondo Monetario Internacional publicaba un informe que a mí me llamó mucho la atención, que desgraciadamente no ha tenido demasiada difusión, pero que decía cosas muy importantes, ¿no? Era un informe en el cual se hablaba de desigualdad, en el cual se venía a decir que la desigualdad no solo es un problema social, no solo es un problema que polariza incluso la política, sino que es un problema que afecta a la economía. Esto era algo que ya nos venían diciendo algunos economistas del fondo, pero que ya en este informe lo dejan sobre el papel, ¿no? Y si a esto lo llevamos a España, al ámbito de nuestro país, vemos que este año tanto la OCDE como la Comisión Europea, en unos informes que sacaron a principio de año sobre la economía española, hacían hincapié en la desigualdad, ¿no? No solamente las organizaciones sociales, no solo Oxfam Intermón, no solo Cáritas, sino que vemos que ya la OCDE, la Comisión Europea, insisten en las cifras, en las grandes cifras de desigualdad que se están dando en España, ¿no? España junto con Chipre son los 2 países de la Unión Europea que en los años de crisis, pues más ha aumentado la desigualdad, ¿no? Y es el país, España, en el que, bueno, el impacto del redistributivo de los impuestos y también de los gastos sociales, pues digamos que está por debajo, bastante por debajo de la media europea, ¿no? O sea que ese efecto redistributivo que debe tener el sistema tributario no lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía el Fondo Monetario también es que había margen para subir los tipos marginales máximos en la renta en los países donde la progresividad no era muy alta, ¿no? Y decía algo también muy importante, y es que, bueno, ese ataque que ha habido a la progresividad desde hace años estaba fundado en el hecho de que supuestamente afectaba al crecimiento económico. Y el fondo dice exactamente o claramente en este informe que esto no se corresponde con los datos de la experiencia, de la realidad, ¿no? En ese sentido, yo he sacado dos cuadros que creo que son elocuentes en relación con la trayectoria del impuesto sobre la renta en España. El impuesto sobre la renta surge en el año 78 y a partir de ahí, en los primeros años, ahí no sé si se ve claramente, en la primera década, pues los tipos estuvieron los máximos cerca del 70%. Hoy se diría que son absolutamente confiscatorios, ¿no? Bueno, pues en la primera década estuvieron cerca del 70%. Luego en la segunda década ya, desde finales de los 80 y ya toda la década de los 90, bajaron como 10 puntos, pero estuvieron todavía en el 55%, cerca del 60% también. Luego ya a principios del año 2000 es cuando empiezan a bajar más, empiezan a caer en el 50 y bueno, llegamos a la actualidad en el que el tipo máximo, con independencia de las diferencias o las mínimas diferencias entre comunidades, está en el 45%, ¿no? Vemos cómo hemos pasado de ese casi 70% al 45%, ¿no? Los tipos mínimos, aunque eran más bajos al principio, bueno, ya desde finales de los 80 más o menos se han mantenido y actualmente están en el 19%, ¿no? Pero además de esto, también vemos que en cuanto al número de tramos, pues en los primeros años del impuesto, como veis, llegamos a tener 35 tramos, 35. Luego ya cayó bastante, hasta los 15, y ahí se mantuvo hasta ya principios de los años 2000 o finales de los 90, donde ya fueron cayendo y actualmente tenemos 5 tramos a nivel estatal. Luego hay comunidades autónomas que en el tramo autonómico pues han ido subiendo tramos, pero podemos decir que estamos en un tipo marginal máximo del 45%, que además se aplica, bueno, generalmente con alguna diferencia entre comunidades a partir de los 60.000 euros. A partir de los 60.000 euros, todo el mundo no es que pague igual, es que pagas igual por ese diferencial a partir de los 60.000 euros. Si ganas 100.000, pues por los 40.000 siguientes vas a pagar igual que si ganas 200 millones. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Y esto, si lo trasladamos a los datos de PIB en España, veremos que la curva, desde finales de los 70, que se instaura el impuesto sobre la renta, ha sido ascendente. El PIB ha ido ascendiendo, ahí solo hay 2 picos que caen, bueno, que son en el año 81 y en el año 93, que son 2 crisis, financiera y la segunda crisis del petróleo, pero con excepción de esos 2 años vemos que siempre ha ido creciendo, a pesar de tener tantos tramos, a pesar de estar en tipos marginales cercanos al 70%, pues como dice el Fondo Monetario Internacional, desde luego no parece que haya afectado al crecimiento económico el tener estos tipos, ¿no? ¿Qué he hecho? Pues os he traído los datos de los tipos máximos en este momento, según Eurostat, en la Unión Europea.
Ahí veis que está Suecia, bueno, en todos ha ido cayendo porque esa tendencia de la que hablaba antes ha sido en toda Europa, en Estados Unidos, pero como veis todavía pues estamos por debajo de los países más desarrollados de Europa. ¿Cuáles son los que están detrás? Los menos desarrollados, salvo Luxemburgo, que luego hablaremos de él si queréis, de Irlanda y de Holanda, que podemos considerarlo paraísos fiscales, luego hablamos, pero lo cierto es que todos los demás pues están, bueno, en un nivel de desarrollo distinto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay margen para subir, como dice el Fondo Monetario Internacional, esos tipos marginales máximos, ¿no? Y ya, bueno, el informe este del monitor fiscal que publicaba el Fondo Monetario Internacional no solo habla de eso, habla también de impuestos sobre la riqueza, de la posibilidad de establecer impuestos para de alguna manera mitigar esa acumulación de riqueza que se va dando cada vez en menos manos, ¿no? Pero también hablaba de los rendimientos de capital en el impuesto sobre la renta, y lo que nos decía es que, bueno, hay todavía mayor desigualdad en su distribución, que ha habido un aumento de la proporción en el total de los rendimientos, de estos rendimientos de capital, en los tramos más altos, claro, tributan a tasas más bajas. En España, a partir del año 2006, salen de la escala general y tributan a un tipo fijo. En este momento son 3 tipos, pero son el 19, 21 y 23, como veis, muy lejos de ese 45% máximo, ¿no? Y en relación con esto, bueno, a mí me gusta recordar que ya la OCDE en el año 2014, es el penúltimo informe sobre la economía española, y era anterior a la reforma que abordó en su momento, en el año 2014, a finales, el gobierno del Partido Popular. Lo que recomendaba era acabar con la dualidad del impuesto. Recomendaba expresamente que tributaran en los mismos tipos marginales, tanto las rentas de trabajo como las de capital y como las de actividades económicas, ¿no? Bueno, esto fue en 2014, ahora este año ha sacado su último informe sobre la economía española y ahí se ha olvidado de esta recomendación, ¿no? Entonces, bueno, es una asignatura pendiente que desde luego nosotros estamos planteando, la necesidad de ir equiparando la tributación de los rendimientos de capital a las de trabajo, ¿no? Yo creo que me he pasado de los 15 minutos que tenía, por lo tanto, bueno, solo acabo con un decálogo, son 7 planteamientos que hacemos desde la Plataforma por la Justicia Fiscal, en la que estamos, bueno, en Cataluña ya hay una plataforma funcionando hace años, Xavi es el coordinador allí, y en Madrid hemos constituido la plataforma hace un par de años. Aquí está nuestro coordinador también, por cierto, y bueno, lo que planteamos es una unión bueno, al menos en la plataforma estamos coincidiendo muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones sindicales. Ahí están, bueno, pues la Alianza contra la Pobreza, la Red contra la Pobreza Europea, ATAC, UGT, Comisiones, USO, Oxfam Intermón, bueno, pues un montón de organizaciones, quizás la plataforma con más organizaciones en este momento, que coincidimos en la necesidad de dotar de mayor justicia fiscal al sistema, ¿no? Y ese es nuestro planteamiento, un sistema fiscal más progresivo, al hilo de lo que se estaba comentando, una verdadera lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Hay que recordar que la evasión y la elusión fiscal son quizá los mayores atentados a la progresividad, a la generalidad, a la igualdad y a la capacidad económica, o sea, a todos los principios por los que se debe regir el sistema, ¿no? La necesidad de reformar el impuesto de sociedades para que esos tipos efectivos se acerquen al nominal, gravar la riqueza, de la que ahora se va a hablar, contener la regresividad de la imposición indirecta, pedagogía fiscal es muy importante, luego hablaremos si tenemos tiempo de ello, y una mayor cooperación internacional en materia fiscal, ¿no? Bueno, como creo que me he pasado ampliamente de mi tiempo, pues ya lo ponemos aquí, lo dejamos aquí, y luego en el debate pues podremos comentar algunas otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Si no, voy a hablar alto y así se me escucha sin problemas. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, tengo que agradecer tanto a Jaime Tatay, que me haya invitado, como a Xavier Casanovas, que haya tenido a bien publicar esta interesante obra, a compañeros de esta facultad como José Luis Rey, con los que tengo muy buena relación. Y, desde luego, lo primero que tengo que hacer es constatar que se han dado 2 hechos ciertamente, para mí, difíciles de explicar en esta tarde de noviembre. Y uno es que están ustedes aquí, lo cual me parece increíble.
Y lo segundo es que ha habido alguien que ha dedicado esfuerzos y su inteligencia a un tema tan interesante y a la vez tan ignorado como el de la fiscalidad justa, ¿no? Imagino que al tratarse de esto de un centro religioso, pues la explicación es que se ha obrado un milagro, porque si no, no puedo entender lo que aquí ha ocurrido, ¿no? Pues bien, cuando tengan la oportunidad, si no han tenido ya, de leer este nuevo cuaderno de Cristianismo y Justicia, verán que las propuestas, en el último apartado de las propuestas que se hacen, la primera es hacer tributar a la riqueza. Hacer tributar a la riqueza, y es precisamente a eso a lo que voy a dedicar los siguientes 15 minutos. Pues bien, como ustedes saben, durante los últimos años nos ha preocupado mucho a todas las personas que se han dedicado al estudio de la evolución de nuestras sociedades, la desigualdad. Pero la desigualdad, hasta hace muy poco tiempo, solo se ha estudiado desde el punto de vista de la renta, la desigualdad de renta de cada una de las personas, o sea, lo que perciben. Pues bien, en los últimos años, de la mano sobre todo del archiconocido libro del Capital del siglo XXI de Piketty, se ha puesto de manifiesto que la desigualdad de la renta es muy importante, pero también lo es la desigualdad de patrimonio, la desigualdad de riqueza. Esto es, no es una cuestión solamente de flujos, sino también del stock que tiene cada uno, de los bienes que tiene cada uno de los ciudadanos. ¿Y por qué esto es importante? Pues, en primer lugar, vamos a ver si es verdad. Lo primero que hay que hacer cuando uno habla de algo es ver si es verdad, ver si hay datos, ¿no? Y lo que nos dice la OCDE, que al igual que el FMI no es precisamente una institución marxista, lo que dice la OCDE es que en la media de los países que componen esta organización, el 10% más rico tiene el 25% de las rentas totales. El 10% más rico obtiene el 25% de las rentas totales. Sin embargo, cuando estudiamos el patrimonio, lo que descubrimos es que el 10% más rico posee el 50% del patrimonio total. Esto es, hay una constatación empírica de que el patrimonio está mucho más concentrado que la renta. Los bienes están la distribución de bienes es mucho más desigual que la distribución de la renta. Claro, esto choca con las tendencias actuales que ha puesto antes de manifiesto, ha explicado perfectamente cómo hay una preocupación, desde luego, por el impuesto sobre la renta. Aún así es un impuesto sobre la renta y cada vez es menos progresivo, pero lo que hay es un abandono evidente de la tributación sobre el capital, de la tributación sobre la riqueza, ¿no? Ya hemos constatado que efectivamente, y ya digo, esto es un dato que yo no conozco a nadie que ponga en duda, que la riqueza está distribuida de una forma mucho más desigual que la renta. Pues bien, lo segundo que nos tenemos que preguntar, sensatamente, es ¿y qué? ¿Esto importa? ¿De verdad tenemos que preocuparnos por esto? Y yo creo que, sensatamente, podemos razonar que sí que importa. Importa por cuestiones de principio y por cuestiones, si quieren llamarlo, consecuencialistas, por cuestiones que tienen que ver con sus resultados. Por cuestiones de principio o deontológicas. Bien, ¿cuál es uno de los consensos que tenemos en nuestras sociedades actuales y que yo creo que comparten la mayoría de teorías políticas? No es una cuestión de ser de unos o de otros, sino algo que de verdad nos une a todos. Pues sin duda creo que podemos hablar del principio de igualdad de oportunidades. Yo creo que tanto un liberal clásico como un socialdemócrata se pueden encontrar en ese principio. Todos creemos que los seres humanos deben tener las mismas oportunidades y que en función de su esfuerzo o en su caso de sus capacidades podrán obtener resultados distintos. Que tengan resultados distintos personas con las mismas oportunidades moralmente no nos genera muchos problemas. Es algo que aceptamos, ¿no? Y de hecho en eso se basa principios como la meritocracia. El que más méritos tenga, el que más se esfuerce, el que más trabaje, nos parece justo que más tenga. Pero claro, para que este sistema, para que este razonamiento funcione, todos tenemos que partir más o menos del mismo punto de partida, porque si no, evidentemente, no van a ser justos los resultados. Si cada uno parte de un punto de partida distinto, no tiene sentido justificar que uno llegue más lejos que otro. Pues bien, ¿cómo medimos esto? ¿Hay alguna forma de medir la igualdad de oportunidades? Hay formas. Una de ellas, que está muy de moda entre la sociología, sobre todo estadounidense, es comparar las rentas que ganan los padres
y las rentas que ganan sus hijos. Y en los estudios más sofisticados se ha llegado también a estudiar las rentas que ganan los abuelos. Y lo que tenemos es que, desgraciadamente, cada vez más, sabiendo lo que ganan los padres, vamos a saber lo que van a ganar los hijos. Cada vez hay una correlación más directa entre las rentas que han percibido los padres en el mercado y las que van a percibir sus hijos. Dicho de una forma menos técnica, que la movilidad social, el ascensor social, cada vez funciona peor en los últimos años. Esto, desde luego, se puede matizar, se pueden hacer distintas consideraciones al respecto, pero yo creo que eso nos puede inquietar. Nos puede inquietar una sociedad en la que cada vez más los hijos están predestinados por lo que han sido sus padres. También hay otros estudios empíricos que tienen que ver con la sobrerepresentación de las preferencias de las personas de mayor riqueza o de las personas de mayor renta. Esto es muy curioso y hay estudios en Estados Unidos muy interesantes al respecto, en los cuales uno compara, se pregunta a la ciudadanía, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? Diga las 5 cosas que más le preocupa. Y la ciudadanía dice 5 cosas, luego se estudian las 5 cosas que ha dicho el 10% más rico y resulta que son iguales que las 5 cosas que preocupan al gobierno en cuestión. O sea, hay un alineamiento de las preocupaciones de la parte más alta de la distribución de la riqueza con las preocupaciones de los gobiernos. Y eso no es casualidad, es decir, no hay que ser ingenuos. Aunque es verdad que es un hombre un voto, es cierto que no todo el mundo influye igual en las decisiones políticas. Eso es claro. Y cuanta más desigualdad haya en el seno de un país, más desigualdad habrá a la hora de influir sobre las decisiones políticas, ¿no? No nos podemos quedar en todos somos iguales, artículo 14. Bueno, todos somos iguales ante la ley, pero no mucho más, ¿no? Pues bien, ya digo, creo que hay razones de principio para estar preocupados, pero también hay razones de consecuencialistas o de resultados. Lo apuntaban anteriormente, ¿no? Teníamos que el FMI dice que una mayor desigualdad entorpece el crecimiento económico. Esto ya lo había dicho la OCDE hace 2 años. Decía, hemos observado que empíricamente hay correlación y los países que donde más se está aumentando la desigualdad son los que menos están creciendo. Luego, aunque no nos creamos el principio de igualdad de oportunidades, aunque no sea eso, quizás simplemente porque los resultados son peores, deberíamos estar algo preocupados por el aumento de la desigualdad. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué se puede hacer ante una desigualdad que es creciente en el seno de la OCDE, que es creciente en nuestro país? Desde el año 2007 que comenzó la crisis hasta el año 2015-16, que es el último del que tengo datos, ha aumentado casi en 4 puntos el coeficiente Gini. El coeficiente Gini es la fórmula que tenemos de medir la igualdad de percepción de rentas en el seno de una sociedad. Pues tenemos que 9 años después del comienzo de la crisis, estamos más desiguales que al principio. El reparto de la riqueza, en realidad no es de la riqueza, es de la renta, porque el Gini mide la renta, es más desigual que antes de la crisis. ¿Qué se puede hacer ante esto? Los gobiernos pueden hacer 2 cosas. Bueno, primero, los gobiernos tienen que querer hacer algo, pero los que quieren hacer algo, y son la mayoría, porque no hay ningún gobierno en el mundo que no sienta que la desigualdad creciente puede ser un gran problema, hay 2 tipos de medidas. Lo que llamamos las transferencias que pueden ser en metálico o en especie, y el uso de los impuestos. Las transferencias son muy útiles para reducir la desigualdad, desde luego, sobre todo las transferencias en especie como la educación pública o la salud pública. Hay estudios empíricos que demuestran que tienen un gran efecto progresivo sobre el reparto de la riqueza en un país. Igualmente, pues, por ejemplo, los subsidios por desempleo, que son transferencias en metálico, también tienen un importante impacto redistributivo en una sociedad. ¿Y los impuestos? ¿Los impuestos ayudan a reducir la desigualdad? Pues muy poco. Lo han apuntado anteriormente, y muy poco. Tenemos evidencia empírica de que son más importantes. Las transferencias, o sea, las decisiones de gasto, son más importantes a los efectos de reducir la desigualdad que las decisiones tributarias. Y teniendo en cuenta las tendencias que se han apuntado, cada vez el impacto que tienen los impuestos para redistribuir, cada vez es menor. Pues bien, en esta situación se puede plantear sensatamente que
¿por qué no? ¿Por qué no vamos a apostar por decisiones tributarias que ayuden a reducir? Desde luego no van a resolver la cuestión y desde luego no van a hacer que nuestra realidad cambie de la noche a la mañana, pero sí pueden ayudar a reducir algo la desigualdad. Y entre estas medidas tributarias está la imposición sobre la riqueza o imposición sobre el patrimonio, tiene distintos nombres. Al fin y al cabo no es más que crear un impuesto que grave los bienes totales que tiene una persona y que tenga un carácter neto, esto es, que se deduzcan las deudas ligadas a esos bienes. Pues bien, este impuesto es un impuesto tremendamente polémico y que genera urticaria en muchas personas y muchas de ellas ciertamente dignas de ser escuchadas, o sea que esto no es un disparate o una cosa clarísima, no, es algo que es ciertamente discutible. Y habrá que ver y habrá que analizar y habrá que estudiar cómo se diseña ese impuesto sobre el patrimonio y ver si cumple las funciones que queremos que cumpla, ¿no? Creo que podemos distinguir por lo menos 4 ventajas y 4 inconvenientes de este impuesto sobre la riqueza o impuesto sobre el patrimonio. La primera ventaja y la justificación más evidente que siempre se ha hecho es: este impuesto sirve de complemento al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, desde luego, es paradigmático a la hora de medir la capacidad económica de un sujeto, eso es evidente. Sin embargo, no consigue tener en cuenta todos los índices de capacidad económica. Pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona que tiene en la cuenta corriente 100.000 euros y 2 pisos. Y otra persona que tiene 3.000 euros en la cuenta corriente, ningún piso y vive de alquiler. Los dos viven en Madrid. Y los dos ganan 2.000 euros al mes. Cuando vamos a hacer la declaración de la renta, estas dos personas, desde el punto de vista de la renta, han percibido exactamente lo mismo. Tienen la misma renta. Hombre, si algo le da el banco, va a tener ahí algunos intereses que van a ser 4 duros. Pero, más o menos, desde el punto de vista de la renta, el tratamiento es idéntico. Y, sin embargo, todos afirmaríamos que no tienen capacidades económicas idénticas. Que es evidente que el que tiene un patrimonio preexistente está en una mejor situación que el que no tiene ningún patrimonio. Y eso aquí en Madrid es aún más evidente. Pues bien, por eso ha sido siempre... Y esto es algo clásico, esto no es una cosa que se ha inventado Piketty, o sea, el impuesto sobre la renta no es algo... Ahora lo ha puesto de moda Piketty, pero viene de hace muchos años su defensa. Es una forma de complementar la labor del impuesto sobre la renta. Es una forma de acercarnos mejor a la capacidad económica de los contribuyentes. En segundo lugar, se ha dicho que el impuesto sobre el patrimonio puede ser eficiente porque va para lograr un efecto redistributivo, a lo que antes nos estábamos refiriendo. Es verdad, el impuesto sobre el patrimonio puede ser redistributivo, puede mejorar la distribución de la riqueza en un país, pero esto es verdad en función de cómo se diseñe. Porque si tenemos un impuesto sobre el patrimonio que grava a todos los ciudadanos sin distinción, eso no va a ser redistributivo, o muy poco redistributivo. O por otro lado, si tenemos un impuesto sobre el patrimonio que permite, bien porque está mal diseñado o bien porque está mal aplicado, que los que de verdad tienen riqueza no paguen, pues tampoco va a ser redistributivo. En este respecto, es tradicional que se diga, el impuesto sobre la riqueza, el impuesto sobre el patrimonio, es un impuesto que solo pagan las clases medias y los pobres curritos ahorradores. Bueno, yo creo que frente a las frases gruesas, lo que hay que hacer es presentar datos, ¿no? Yo creo que si nos movemos por datos, vamos a movernos en un terreno siempre más seguro, porque evidentemente si yo a ustedes les digo qué es rico, qué es pobre, qué es ahorrador, o qué, pues cada uno tiene su idea. Y no creo que sea eso de lo que se trata, sino de ver los datos. Y los datos nos dicen que en las últimas declaraciones del año 2015 tuvimos 19 millones de declaraciones del IRPF. 19 millones. Y sin embargo tuvimos 188.000 declaraciones del impuesto sobre el patrimonio. 188.000. Luego el matemático les puede explicar la relación, pero vamos, a mí me sale 1 a 100 y pico. Si lo queremos decir de otra forma, si comparamos declaraciones del IRPF y declaraciones del patrimonio, tenemos que el 99% de los declarantes de IRPF no declararon patrimonio. Luego, hombre, salvo que pretendamos que el 0,03% de la población española sea la clase media, me parece muy difícil afirmar que esto solo lo pagan las clases medias.
Ya digo, 188.000 personas. Hombre, digo yo que las clases medias son un poquito más grandes en nuestro país, digo yo. Tercer argumento que se suele utilizar para defender el impuesto sobre el patrimonio. Se dice, es un impuesto que al no tener en cuenta la renta que se genera, produce o estimula un uso más productivo de los bienes. Esto se hacía siempre, se utilizaba un ejemplo muy de dos tierras, ¿no? Uno tiene una tierra baldía y tiene una tierra que pone en producción. Como el impuesto sobre el patrimonio lo que grava es el valor de la tierra, en principio la tierra baldía y la tierra que genera algo pueden valer más o menos lo mismo, luego tendrían que pagar el mismo impuesto. Pues bien, como tienen que pagar el mismo impuesto, va a preferir el dueño de esas tierras ponerlas en funcionamiento. Bueno, yo creo que este es un argumento que tampoco es del todo convincente. Hay un estudio del año 2013 de McDonnell, que es un economista irlandés, que dice que sí, que hay evidencia empírica de que los impuestos sobre el patrimonio generan un uso más productivo de los bienes. Bueno, yo no lo sé. Él lo dice y ahí lo dejo, ¿no? Cuarto argumento. Siempre se ha dicho también que para lo que sirve el impuesto sobre el patrimonio es porque tiene un carácter censal. Esto es, sirve para que tenga conocimiento la agencia tributaria, las autoridades tributarias, de cuántos bienes tienen los ciudadanos. ¿Y esto para qué sirve? Para prevenir el fraude. Esto sirve para cruzar datos. Esto es, si alguien declara el impuesto sobre el patrimonio que tiene un bien y luego en el impuesto sobre la renta resulta que ese bien no le ha generado ningún ingreso, podemos sospechar. O al revés. Si alguien declara el impuesto sobre la renta que tiene un ingreso que proviene de un bien y ese bien no está en la declaración sobre el patrimonio, tenemos que sospechar, ¿no? Esa ha sido también clásicamente una función del impuesto sobre el patrimonio que aún hoy sigue teniendo, sobre todo en lo que se refiere a la valoración de los bienes. Pues bien, a 4 argumentos positivos vamos a poner 4 argumentos negativos. En primer lugar, ya lo he dicho antes, este es un impuesto que grava el ahorro, que grava a los trabajadores que ahorran frente a los que dispendian sus bienes y no consiguen ahorrar. Bueno, este es un argumento de trazo grueso. En primer lugar, lo que grava el hecho imponible del impuesto sobre el patrimonio no es el ahorro. Lo que grava es la acumulación de un determinado volumen de bienes. Lo vuelvo a decir con datos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que en España solamente hay 188.000 ahorradores? ¿Y los otros 19 millones de españoles que presentan la declaración de la renta no ahorran ni un céntimo? No, hombre, no. Vamos a ser estrictos cuando hacemos las críticas, porque las críticas son muy buenas, pero hay que hacerlas ponderadas. Segundo lugar, se dice, bueno, es que cuando hay un impuesto de patrimonio, al final los ricos no lo van a pagar porque lo que vamos a conseguir es que se lleven sus capitales y sus bienes a otro lugar. Pues vamos a analizar también esta crítica que es sensata. ¿Tenemos datos empíricos que avalen las fugas de capitales? No, no tenemos. Yo, lo más que... ¿Esto es que me calle ya? No. Me van a tener que sufrir 5 minutos más. Les decía, ¿tenemos datos empíricos al respecto? Tenemos un estudio de Pichet, francés, que sí que documentó ciertos movimientos transfronterizos en la parte de Francia que linda con los Países Bajos y con Luxemburgo. Es verdad que él mismo reconoce que se trataba de muy pocos sujetos y también lo que él reconoce es que se debía, sobre todo, al impuesto sobre la renta, no al impuesto sobre el patrimonio. Y esto también está confirmado en otros estudios empíricos en Estados Unidos que dicen, primero, que hay muy poca movilidad de personas por motivos tributarios. Y segundo, que en todo caso los muy pocos que se mueven por el impuesto sobre la renta, no por el resto de impuestos, porque es el impuesto fuerte. Ya saben ustedes, aquí en España hemos tenido algunos deportistas que se nos iban a Andorra allí a vivir o a lugares también de tributación baja, ¿no? Y no era por el impuesto sobre el patrimonio, era sobre todo por evadir el IRPF. Tercero, a ver, estoy aquí diciéndolo de memoria y esto se me va como ya he dicho, el problema de la evasión de capitales, ya he hablado del problema de los ahorradores, sí. El tercer problema que del que habitualmente se habla es de los problemas de valoración. Esto es, se dice, los impuestos sobre el patrimonio generan discriminación entre los contribuyentes, porque valoran de forma distinta los bienes, ya sean, pues imagínense, no se valora igual
las tierras, no se valora igual el que tiene acciones que el que tiene un depósito. ¿Por qué? Porque evidentemente si uno tiene acciones o tiene un depósito, la forma de valoración es sencillísima. La forma de valoración de un depósito bancario, vamos, no hay que dedicarle ni un minuto. Sin embargo, a la forma de valoración de otro tipo de bienes siempre es mucho más costosa y siempre implica diferencias. De hecho, esta fue la causa por la que el Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional su impuesto sobre el patrimonio en Alemania, en el año 95. Dijo, se están generando desigualdades injustificadas entre los contribuyentes. No dijo que el impuesto sobre el patrimonio fuera inconstitucional, dijo, la forma de valoración es desproporcionadamente favorable a determinados poseedores de bienes respecto de a otros. Y dijo la sentencia, tiene un año el gobierno federal para reparar esta situación. El gobierno federal dejó pasar un año, no reparó la situación y devino definitivamente inconstitucional el impuesto. Evidentemente, yo creo que esa crítica es muy sensata. Tenemos que conseguir y hacer lo mejor posible que se consiga una valoración de mercado la más ajustada posible de los bienes, para no favorecer a unos contribuyentes frente a otros. Por último, también referido al ámbito de la posible fuga de capitales, hay que decir dos cosas. En primer lugar, es verdad que los bienes muebles, o sea, acciones, depósitos y demás bienes asimilables, es verdad que esos bienes se pueden deslocalizar de una forma muy sencilla, con un clic. Pero también es verdad que los bienes inmuebles no se pueden deslocalizar. Los bienes inmuebles, por su propia naturaleza y definición, no se mueven. Luego, solo afectaría a un tipo de bienes. Segundo, respecto a los bienes muebles, ¿qué se puede decir? Se puede decir que lo que gravan los impuestos sobre el patrimonio no es los bienes que se tenga en este país en concreto, de donde uno sea. O sea, el impuesto sobre el patrimonio, al igual que el impuesto sobre la renta, es un impuesto que tiene un carácter mundial, en el sentido de se gravan los bienes que sean propiedad de esa persona, estén situados donde estén. Claro, alguien me dirá, hombre, no será usted tan iluso como para pensar que es exactamente igual tener la cuenta aquí que tenerla en las Bahamas, a efectos de control tributario. Evidentemente, no. Pero también es cierto que estamos en un momento en el cual el intercambio automático de información se ha desarrollado más que nunca en la historia. No es perfecto, no ha conseguido acabar con todos los problemas de intercambio de información, pero también es verdad que tenemos un sistema más desarrollado que nunca. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por último, también como a cualquier otro impuesto sobre el patrimonio, se opone el problema de la liquidez. Esto es, si gravamos un bien y no lo que ese bien renta, podría llegar un momento en que tendríamos que obligar a la persona a que tuviera que transmitir el bien para pagar el impuesto. Pues bien, eso es cierto, pero como todo en la vida, hay que ponerlo en contexto. Primero, ¿cómo se evitan estos problemas de iliquidez? Con los mínimos exentos. Y mínimo exento significa que la primera cantidad de bienes va a estar exenta de tributación. Por ejemplo, en España, aproximadamente, teniendo en cuenta vivienda más el resto de bienes, el primer 1.000.000 de euros está exento. Claro, si el primer 1.000.000 de euros lo dejamos exento, todo lo que venga después ya va a ser siempre un gravamen efectivo más bajo que el gravamen nominal, ¿no? Porque si al final solo lo aplicamos a la parte que excede, va a ser menor. Y aparte, los tipos de gravamen de estos tipos de impuestos son siempre muy bajos. Y tiene sentido que sean bajos. Estamos hablando como mucho de un 3 y pico para, de verdad, bases imponibles altísimas. Y yo creo que ya termino. Sí, yo creo que ya termino porque bastante tienen ustedes con estar aquí aguantando. ¿Cómo podemos resumir? Yo creo que un impuesto sobre el patrimonio es una muy buena idea, siempre y cuando cumplamos varias condiciones. En primer lugar, que exista un mínimo exento suficientemente alto que evite que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo paguen. Es decir, el impuesto del patrimonio tiene sentido para las personas que de verdad tienen muchísimo patrimonio, no para el ahorrador medio. Para eso no está el impuesto sobre el patrimonio. Segundo, tiene que ser un impuesto que tenga un ámbito territorial lo más amplio posible.
para evitar estos problemas de deslocalización. O sea, un impuesto sobre el patrimonio europeo es mejor que un impuesto sobre el patrimonio nacional, y un impuesto sobre el patrimonio nacional es mejor que un impuesto sobre el patrimonio autonómico, porque nos va a evitar esos problemas. Y por último, tenemos que ajustar los métodos de valoración lo más posible al valor real de cada uno de los bienes, para evitar discriminaciones injustas entre los contribuyentes. Nada más, muchas gracias, y después estoy abierto a lo que ustedes quieran comentar. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero es muchísimas gracias por la voluntad pedagógica, ¿no?, tanto de Carlos como de César, de explicarnos, bueno, por dónde va esto de algunos de los temas que en estos momentos son más candentes a nivel político, sobre todo aquí en Madrid. Yo creo que son muy valientes porque se han dedicado a defender, ¿no?, cosas que en estos momentos políticamente pues son difícilmente defendibles, ¿no? Y sabemos que el impuesto de patrimonio, por ejemplo, o el tipo marginal de las rentas más altas, pues es una cosa que es un debate constante, que sale cada vez que se habla de reformas fiscales, vuelve a aparecer el tema, y que en general tienen muy mala prensa, ¿no? Y esta es una de las razones por las cuales yo también me decidí a escribir este cuaderno, ¿no? Bueno, empezamos un camino el año 2010 en Cataluña de organizar una plataforma que llamamos Plataforma por una Fiscalidad Justa. Aquí en Madrid se llama Plataforma por la Justicia Fiscal, creo que han cambiado el nombre, pero que tiene esta voluntad, ¿no? Esta voluntad de vamos a hacer pedagogía en torno a la cuestión de los impuestos, ¿no? Yo creo que ya lo habréis detectado este rato, ¿no? Realmente esto de los impuestos es algo complicado, ¿eh? No es para cualquiera, pero esto es porque lo hemos hecho complicado también, ¿no? Lo hemos hecho complicado, y parte de esta labor de pedagogía fiscal consistirá en irlo simplificando, o al menos ir desgranando lo que es el discurso técnico de lo que es el discurso político, ¿no? Para dar más claridad sobre todo al contribuyente y al ciudadano de a pie que se plantea realmente qué tiene que hacer con esto de los impuestos, ¿no? Fruto de este camino, de este recorrido que hemos hecho con la plataforma ahí en Cataluña, yo dije, esto hay que redactarlo porque realmente estamos en un momento en el cual hemos ido abordando las principales cuestiones que tienen que ver con la justicia fiscal, y ha llegado el momento de hacer un cuaderno que nos ayude y ayude a la gente a tener herramientas, ¿no?, para discutir y hablar de estos temas. Y esto es la razón por la cual tenemos este cuaderno entre las manos. Yo no sé si me atrevería a decir, como decía César, que esto es una interesante obra. Hablar de obra quizás un poco demasiado pretencioso, ¿no? Pero sí que quiere ser o quiere acompañar este debate que yo creo que es más que nunca necesario en nuestra sociedad. Así que, por si me olvido después, les invito a todos y a todas a que cuando salgan cojan un cuaderno. Aquí hay unos cuantos, y si lo quieren alguno para regalar al suegro o a la suegra, al que sea, pues los cogen y los regalan, sin ningún problema. También a mí me sorprende el interés y ver tanta gente aquí, ¿no? Y es verdad que si cuando hablamos de impuestos nos implica y nos molesta, es porque tiene que ver también con nuestro bolsillo, ¿no? Y cuando las cosas tienen que ver con nuestro bolsillo, entonces nos moviliza, ¿no? Pero sobre todo yo creo que debería tener que ver esto con el bolsillo de los que menos tienen, ¿no? Y yo creo que aquí tanto Carlos como César han puesto sobre la mesa el por qué estamos hablando de fiscalidad justa, ¿no? Estamos hablando de fiscalidad justa porque vivimos tiempos en los cuales la pobreza crece y la desigualdad aumenta, ¿no? Y esto es la principal razón de intentar proponer los impuestos como una vía para una mejor y mayor recaudación de los estados de cara a poder tener recursos para el gasto, ¿no? Para poder pagar una sanidad universal y gratuita, para poder pagar una educación también gratuita, pues para unos servicios sociales dignos. Para todo esto hace falta muchísimos recursos, ¿no? Entonces, cada mensaje que va en la línea de los impuestos nos roban, los políticos nos roban, los impuestos no sirven para nada, es un mensaje en la línea de flotación para cargarse nuestro estado de bienestar, ¿no? Porque al final, a partir de aquí, somos capaces de justificarlo absolutamente todo, ¿no? Y por esto hace falta toda esta pedagogía fiscal, ¿no? Y por esto el cuaderno empieza, como muy bien comentaba Carlos, con este debate en torno al modelo de sociedad que queremos tener, ¿no? Y esto es a mí lo que me gustaría discutir aquí, ¿no? Aquí podemos estar discutiendo este rato y ahora después en el debate sobre si el patrimonio habría que ajustar más, un porcentaje para arriba o para abajo, ¿no? O si el IRPF realmente funciona como debería funcionar. Pero al final lo interesante es que
discutamos sobre el modelo de sociedad que queremos tener. Yo lo planteo de una forma un poco simple, ¿no? Un poco simplista, alguno me dirá casi que demagógica, ¿no? Pero yo creo que podemos hablar de dos tipos de modelos de sociedad, ¿no? Hay una sociedad, un modelo de sociedad que asimilamos más al modelo americano, ¿no? Esto es lo que yo explico en el cuaderno, ¿no? El modelo americano es el que tiene una obsesión por la igualdad de oportunidades, pero no le preocupa nada la igualdad de resultados, ¿no? Y esta obsesión por la igualdad de oportunidades nos lleva a estados que la verdad es que no necesitan muchos recursos, ¿no? Entonces lo que vemos que es pues, un país como Estados Unidos, donde 1 de cada 6 personas es pobre, ¿no? Evidentemente tendremos los mejores emprendedores, tendremos las empresas que más capitalizan en bolsa, pero una sociedad claramente desigual y yo diría incluso a veces que enferma, ¿no? Claro, en el otro lado de la balanza tenemos el modelo que históricamente asociábamos al modelo europeo, ¿no? El modelo de los estados del bienestar fuertes, un modelo que le preocupa la igualdad de oportunidades, pero también le preocupa una igualdad de resultados, ¿no? Es decir, que más o menos todos llegamos al mismo punto, ¿no? O al menos que no se vaya cayendo la gente por la cuneta a medida que avanzamos, ¿no? Esto, evidentemente, pide de recursos, pide de un sistema fiscal que sostente estos estados del bienestar, ¿no? Y, por lo tanto, nos tendremos que dotar de unos sistemas fiscales para poder financiar todo esto, ¿no? Esto, lo que vemos los últimos años, y yo creo que es una corriente muy fuerte, es que se ha ido debilitando, ¿no? Se ha ido perdiendo esta apuesta por este modelo de sociedad y que cada vez más se va asimilando más el modelo europeo al modelo, podríamos decir, anglosajón, americano, donde lo único que prima y nos obsesiona es la igualdad de oportunidades, pero la igualdad de resultados nos preocupa cada vez menos, ¿no? Y esto a mí me preocupa y es a partir de aquí que tenemos que empezar a hablar de impuestos. Pero primero debatamos sobre el modelo de sociedad que queremos, ¿no? ¿Y por qué me preocupa? Pues me preocupa porque entonces, cuando esto no es un debate que tenemos claro, cuando no hay este pacto de Estado, entonces hay una utilización de los impuestos con una clara finalidad electoral y es lo que vamos viendo, ¿no? En cada vez que llegan elecciones, pues se prometen bajadas de impuestos. Es igual, ¿eh? Si es de un color político o del otro, con la cosa de tener más votos. Luego, cuando llegan al gobierno, se dan cuenta de que no tienen suficientes recursos y no hacen lo que habían dicho durante la etapa, ¿no? de promesas electorales, pero evidentemente los cambios y las modificaciones que se van haciendo van beneficiando más a unos y van perjudicando más a otros, como muy bien ha explicado Carlos, ¿no? A mí me gustaría poner el foco en este rato a una de las cuestiones que no ha salido y que sale en el cuaderno, ¿no? Hemos hablado de progresividad fiscal, hemos hablado de la necesidad de tributar la riqueza y hay un elemento, yo creo que muy importante y que afecta muchísimo a nuestros sistemas fiscales actualmente, que es todo el problema del fraude y de la elusión fiscal, ¿no? Este es uno de los elementos clave, ¿no? Pero no se dan porque sí, ¿no? Si damos un paso atrás y os fijáis, por ejemplo, en el título del cuaderno, lo hemos titulado así, ¿no? Fiscalidad justa, una lucha global, ¿no? ¿Por qué una lucha global? Porque yo creo que la globalización forma parte, digamos, ¿no? Es esta especie de tsunami que ha desbordado completamente nuestra forma de entender, de gestionar nuestras sociedades, ¿no? Y que está, de alguna forma, en la base o en la dificultad que tenemos en estos momentos de gravar las rentas de la sociedad, los beneficios de las sociedades y, por otro lado, de gravar la riqueza en su conjunto, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues un creciente uso cada vez más de los espacios, o bien de los conocidos paraísos fiscales, o bien de los espacios de tributación más baja, ¿no? Justamente hoy, ¿no? Creo que Oxfam Intermón, acabo de ver a Susana que hoy han presentado un informe, ¿no? Digo, lo podrías haber presentado ayer y hoy podríamos estar discutiendo de él, no nos ha dado tiempo ni a leerlo, ¿no? Un informe que, si no me equivoco, se llama El dinero que no ves, ¿no? Que justamente pone el acento en esto, en el crecimiento que en los últimos años ha habido de inversión y de beneficios que han ido a parar a espacios de opacidad fiscal completos o de muy baja tributación, ¿no? Es muy importante que diferenciemos, y aquí hay un elemento de pedagogía, yo creo también, que yo intento hacer en el cuaderno, entre lo que es el fraude fiscal y lo que es la elusión fiscal. El fraude fiscal es algo perseguible por la ley, y sabemos que se da en nuestro país. España es un país que tiene en torno a un 20% del PIB en economía sumergida, hay muchos informes diferentes, pero que cifran en torno a unos entre 60.000 y 90.000 millones de euros al año que se escapan por culpa del fraude fiscal, ¿no? Este economista que trabaja con Piketty, Gabriel Zucman, en su libro de la riqueza oculta de las naciones, cifra en 6 billones de dólares, el dinero que está en estos
estos momentos presente en paraísos fiscales, en espacios de opacidad y que más o menos se acerca al 10% del PIB mundial, ¿no? Esto es perseguible hasta el punto que cuando nuestro gobierno decide hacer una amnistía fiscal, el Tribunal Constitucional dice que esta amnistía es inconstitucional, porque va completamente en contra de los principios de equidad y de progresividad de nuestro sistema fiscal, ¿no? Por lo tanto, nos tenemos que inventar estos espacios, ¿no? Espacios que son de completa excepcionalidad dentro de nuestro Estado de Derecho para poder acoger a esta gente que se ha dedicado durante años a vivir de rentas, literalmente, ¿no? Y esto por lo que se refiere al fraude fiscal. Ya no hablemos del impacto que tiene en estos momentos el fraude fiscal, sobre todo en las economías en vías de desarrollo, ¿no? Para países como África, la gran cantidad de las empresas que trabajan en estos países están evadiendo impuestos y llevando sus beneficios fuera con una facilidad increíble, ¿no? Esto es por culpa, evidentemente, de la existencia de estos paraísos fiscales. Uno de los problemas que tenemos a nivel global en estos momentos es que no nos ponemos de acuerdo, no hay forma de que nos pongamos de acuerdo en qué es un paraíso fiscal. Y esta es una lucha global, como decimos en nuestro cuaderno. No la vamos a poder abordar desde la simple definición de paraísos fiscales que tenemos en cada uno de nuestros estados-nación, ¿no? Y aquí es donde realmente deberíamos poner el foco, ¿no? Pero el gran otro problema que tenemos es la elusión fiscal, que no es el fraude fiscal propiamente, porque la elusión fiscal se hace dentro del marco de la legalidad, ¿no? Se trata de aprovechar todos los agujeros que nos deja la ley, todos los espacios, de alguna manera, ¿no?, que quedan entre las diferentes legislaciones de los diferentes países para intentar meter ahí mis beneficios de forma que estos no tributen, ¿no?, o tributen lo mínimo posible. Esto lo puede hacer, evidentemente, el capital, que se mueve a sus anchas, y los beneficios, las sociedades, ¿no?, que en el contexto de la globalización son los que se mueven como pez en el agua, ¿no?, realmente. Claro, en estos momentos, por ejemplo, la Unión Europea, que va trabajando en ello, pero va lenta, ¿no? Ahí me hace mucha gracia siempre Miguel Ángel Mayo, el compañero de Gesta que está en Cataluña, siempre pone la misma comparación, ¿no? Dice, la Unión Europea, dice, es como una tortuga que quiere hacer el Camino de Santiago, ¿no? A mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Porque dice, él siempre lo explica, ¿no? Es una tortuga que está determinada y tiene muy claro lo que quiere hacer. ¿Va en la buena dirección? Claro, ya va directa para Santiago, ¿no? Pero ¿va a llegar alguna vez? Bueno, yo no sé si va a llegar la tortuga, ¿no? Porque va a una lentitud, ¿no?, que exaspera completamente, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea va haciendo pasitos, va dando pasitos para intentar, por ejemplo, ahora establecer una lista común de países considerados paraísos fiscales, ¿no? Hay 30 países a los que se les ha dado la alerta, pero vemos, por ejemplo, con gran preocupación que países como Luxemburgo, como Irlanda, evidentemente no entran dentro de estas listas, pero que incluso se da la posibilidad a que países como Andorra o Mónaco, que sí que sabemos que participan de todo este entramado, pues salgan de estas listas, ¿no? Por lo tanto, queda más en algo más de relaciones diplomáticas que realmente en un interés económico de arreglar el tema, ¿no? Esto lo hemos visto, y lo hemos visto recientemente. Yo creo que esto es lo que más nos está ayudando a la lucha contra la fraude fiscal, son los diferentes escándalos que están saliendo a la luz en los últimos 3 años. Hemos vivido desde el famoso LuxLeaks, el caso este de Luxemburgo, ¿no?, que hacía acuerdos, los tax rulings famosos, acuerdos con las empresas para que pudieran establecer sus sedes ahí en Luxemburgo y pagar en el impuesto de sociedades no llegaba al 2%. Hemos visto el caso de los papeles de Panamá. Aquí ya no eran solo empresas, eran también personas físicas. O sea, la única dimisión que yo he visto de un político en este país, pues yo soy muy joven, pero la única dimisión que yo he visto de un político en este país ha sido de José Manuel Soria como ministro en el momento en que se descubrió que tenía parte de patrimonio o una sociedad, no sé exactamente el caso, ¿no?, y que salió destapado en el caso de los papeles de Panamá, ¿no? No solo esto, ¿no? Imaginaos si esto está tocando el corazón de la economía global, que recientemente, hace 15 días, asesinaron con un coche bomba a una periodista del país de Malta, no sé si a alguno le llegó la noticia, ¿no?, que era la periodista que estaba investigando el vínculo entre los papeles de Panamá y las élites en Malta, digamos, ¿no?, y los que estaban relacionados con esto, y ya está, la asesinaron directamente. Esto lo dijo el mismo primer ministro de Malta, ¿no? Por lo tanto, imaginémonos cómo estamos tocando realmente el corazón de algo, bueno, pues realmente delicado y muy propio del sistema, diríamos, ¿no? Esto es un gran problema, ¿no? Igual que el problema de cómo tributamos la riqueza, igual que el problema de cómo conseguimos que nuestros sistemas fiscales sean más progresivos y más justos, ¿no? ¿Cómo luchamos contra todo esto? ¿Tiene sentido esta lucha? ¿Va a dar algún fruto? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pues si no, no estaríamos aquí, si no, no habríamos escrito este cuaderno. Es porque creemos que podemos ir a mejor, que podemos mejorar nuestros sistemas fiscales, que podemos luchar contra los paraísos fiscales.
No es fácil, ¿eh? Hay mucha corriente de pensamiento político, económico, que nos dice que los sistemas fiscales como los hemos conocido están agotados, que solo sirven para gravar realmente la clase media y que lo que hay que ir es hacia sistemas, bueno, algunos hablan, ¿no? Y en el cuaderno lo comento, este filósofo muy conocido, Sloterdijk, filósofo alemán, que dentro del marco de la economía del regalo dice que pues lo que se debe es dejar que los ricos tributen lo que les dé la gana, ¿no? Porque probablemente acabarán tributando más que si los intentamos perseguir, ¿no? Bueno, yo creo que esto es abandonar completamente, ¿no? Ir por esta línea es abandonar completamente la lucha por un sistema o por una fiscalidad más justa, ¿no? En el otro lado, pues encontramos economistas como Piketty u otros que vuelven a poner encima de la mesa la necesidad de la tributación de la riqueza o cantidad de organizaciones sociales que se están articulando justamente para hacer posible este fin de los paraísos fiscales, esta lucha por la mejor justicia fiscal, ¿no? Y aquí es donde probablemente nos encontramos nosotros, ¿no? Esto va a ser un reto que yo creo que acaba de empezar, porque esto de la globalización es muy nuevo y que tiene que ver con intentar organizarnos a todos los niveles para luchar contra algo que se nos escapa completamente de nuestro control desde el derecho y desde el ámbito de la justicia, ¿no? Hay más propuestas, ¿no? Sabemos, pues, por ejemplo, todo el caso del impuesto a las transacciones financieras, la tasa Tobin famosa, histórica, ¿no? Llevamos décadas hablando de esto y con la crisis financiera parecía que se volvía a poner sobre la mesa, ahora estamos pendientes de ratificación por parte de algunos países de la Unión Europea, pero bueno, esto es un pequeñísimo impuesto sobre las transacciones internacionales que daría decenas de miles de millones de euros a la Unión Europea, ¿no? Estas cosas hay que conseguir, empujar para que tiren adelante, ¿no? En torno al impuesto de sociedades, bueno, pues se están dando pasitos, ¿no? Ahora se está obligando a las empresas de cierto tamaño a que en sus informes económicos a la administración tributaria pues presenten sus informes país por país, es decir, que expliquen en cada país cuántos trabajadores tienen, qué es lo que están facturando, cuánto están tributando, y esto, claro, evidentemente permite ver si aquí hay fugas de beneficios de un país hacia el otro, ¿no? Pues esto es algo hacia lo que ya estamos caminando, ¿no? Y en la lucha contra los paraísos fiscales, pues hay desde propuestas muy sencillas y muy pequeñas como las que con Oxfam Intermón estamos impulsando de las zonas libres de paraísos fiscales, es a ver si conseguimos que las administraciones públicas tengan en cuenta un criterio de responsabilidad fiscal a la hora de contratar las empresas, ¿no? Algo que es muy difícil, ya os lo digo, pero estamos en ese camino, pero hasta, por ejemplo, obligar a la administración a que calcule mejor cuándo se nos está escapando por la vía del fraude o de la elusión fiscal. Hay indicadores en este sentido que no estamos utilizando. En Gran Bretaña hace tiempo que tienen un informe sobre el tax gap, le llaman, ¿no? Que es la diferencia entre lo que teóricamente deberíamos estar recaudando con los impuestos que tenemos y lo que al final realmente recaudamos, ¿no? Pues esto es de aplicación directa. En estos momentos, pues no sé, la agencia tributaria o el ministerio debería estar impulsando, ¿no? una propuesta como esta, ¿no? Como veis, todo esto, ¿cuál es el problema, ¿no? Que a veces, como decimos, si es una lucha global, parece que no tenga nada que ver con nosotros, ¿no? Pero yo creo que tiene todo que ver justamente con nosotros, ¿no? Y aquí es donde debemos aterrizar y hablar de la cuestión de la pedagogía fiscal, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Que cuando aparece el caso, ¿no? Del futbolista de turno que evade impuestos, ¿no? En vez de jalearlo, pues lo que deberíamos decir es, bueno, este señor está atacando contra nuestro estado del bienestar, está atacando contra nuestra sanidad, esto es un ataque directo a nuestra capacidad, digamos, ¿no? de tener una cierta paz social, ¿no? Y esto debemos denunciarlo, ¿no? Y no decir, mira como lo consigue, yo voy a hacer lo mismo a mi nivel, ¿no? Esto es demoledor para nuestros sistemas fiscales, ¿no? Y sobre todo para esta pedagogía fiscal que es tan y tan necesaria. Por lo tanto, yo creo que el boomerang, ¿no? Que lanzamos hacia los paraísos fiscales, hacia la globalización, nos vuelve en forma de seamos responsables nosotros fiscalmente, hagamos realmente pedagogía fiscal en nuestro entorno, en nuestras aulas, en nuestros colegios, en nuestros currículums académicos, hablemos de impuestos. Los chicos salen con 18 años del colegio y no han oído hablar de impuestos en ni una hora de las asignaturas de ciencias sociales. Es algo que no se trata, no se habla de esto ni en ciudadanía. Pues esto es algo que debemos poner ya sobre la mesa porque nos estamos jugando el futuro de nuestros estados del bienestar. No quiero ser agorero, pero la verdad es que la cuestión es importante, ¿no? Nada más, agradecer muchísimo, entre paréntesis, la oportunidad de estar presentando el cuaderno aquí, agradecer a Carlos y a César que hayan venido y poder estar dialogando con ellos, y ahora sí que cedo la palabra para que podamos compartir debate y dudas y opiniones, ¿no? Y todo lo que pueda salir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, a Carlos, a César y a Xavier, por
abrirnos a muchos, yo creo, los ojos a esta realidad tan compleja y tan importante como es la de la fiscalidad y la de los impuestos. Vamos ahora a dedicar unos 15 minutos, más o menos, 15-20 minutos, a responder las preguntas y tratar de generar un debate que profundice todavía un poquito más en lo que se ha planteado. Si queréis vais levantando la mano, tomo nota y os voy dando yo la palabra. Raúl, por favor. Sí, yo soy Raúl González, entre paréntesis, nos conocemos con Xavi. Yo voy a dar el micrófono, además, así que esto es, además, una prueba del micrófono. ¿Se oye? Sí. Una pregunta, en el fondo, para los tres. La decisión sobre esquemas fiscales ha sido tradicionalmente un atributo de la soberanía. No taxation without representation fue el eslogan que usaron los americanos para decir no nos reconocen como un sujeto soberano porque no votamos en el Parlamento británico los impuestos que se nos aplican. Yo del mensaje que acabo de escuchar entiendo que ustedes están en el fondo los tres contra la idea de soberanías nacionales o autonómicas o esto, con la idea básicamente de un solo esquema de taxation global respecto al cual los países o regiones o lo que sea no compitan entre sí, decidiendo cada uno su propio esquema para competir con el otro, atraer inversiones, etcétera. Es decir, que en última instancia la idea que nadie ha usado la palabra, pero es una idea como cosmopolita de la organización política global, al menos en cuanto se refiere a establecer impuestos. Esa es la pregunta. No sé si sería lógico agarrar un par de preguntas o tres. Sí, que por aquí también, segunda palabra. Sí, por favor, ¿se pueden presentar brevemente quiénes son? Sí, un segundo. Pedro Montero Sánchez, soy ingeniero del ICAI, ya estoy jubilado. Y el anterior compañero Raúl pues me ha quitado parte de la pregunta, pero le dirijo a la mesa qué opina de las excepcionalidades de Vascongadas y de Navarra, si eso se puede seguir manteniendo de pie. Nada más. Muchas gracias. ¿Una tercera pregunta? Raúl. ¿Qué? Primero aquí. Si queréis, si os parece, recogemos estas 4 preguntas y tratáis de darle respuestas y luego si da para una segunda ronda. Hola, yo me llamo Joaquín, vengo del barrio del Pilar, he trabajado muchos años en multinacionales y ahora tengo una empresita de trabajo social. Pero mi pregunta iba a ir por otros derroteros. Poniendo muy en valor todo lo que habéis dicho de la fiscalidad, me da la sensación de que quizá también entre la ciudadanía la acogida no es buena no solamente porque no afecta porque afecta al bolsillo, claramente, sino porque no ataca directamente el principio de causalidad. Si no atacamos el principio de causalidad, es decir, si a mí lo que me preocupa es si un futbolista evade mucho o poco, y no me pregunto por qué un futbolista tiene una renta que puede ser 200, 300, 400 veces la renta de un trabajador asalariado medio, si esa pregunta se nos va, si no ponemos encima de la mesa temas como la especulación, o por qué los saltos de valor, por qué las recalificaciones, por qué todos esos instrumentos financieros, etcétera, etcétera, si no enganchamos la fiscalidad con la causalidad, lo digo porque he visto varias propuestas y me parece que están excesivamente centradas solo y exclusivamente en el mundo de lo fiscal. Y lo que digo, necesitamos saltar para entrar en el mundo de la causalidad, porque si no me da la sensación de que no llegamos a que la ciudadanía se enganche con ello, porque los planteamientos que habéis hecho son tan de cajón que hay veces que lo que hay que preguntarse es por qué no hay una revolución social. La última pregunta. Muchas gracias a la mesa. Mi nombre es Ignacio Álvaro, trabajo aquí en la universidad. Gracias también por toda la pedagogía que estáis haciendo a efectos fiscales. Yo creo que es verdad que está teniendo sus frutos también, sobre todo a Oxfam o otras organizaciones sociales que están haciendo muchísimo trabajo en este sentido. Mi pregunta
aunque ya sé que hoy estamos hablando de fiscalidad y me parece muy interesante toda la idea de que los países no compitan en base a su fiscalidad, sino que compitan por otra serie de... y creo que ese tipo de cosas que es muy interesante. Quería hacer una pregunta también relativa a... Es decir, ¿qué hacemos luego con esos impuestos? Ya sé que hoy no es la discusión, pero no sé si eso pedagógicamente también nos ayudaría a mejorar esa pedagogía y esa capacidad también de pagar más. Y creo que es una asignatura pendiente que no sé si debería estar desligada de la fiscalidad, porque hay muchos estudios también, evidencias empíricas, que dicen que no todas las políticas redistributivas, de hecho, tienen un impacto en temas de desigualdad. Y aquí yo tuve el año pasado la posibilidad de escuchar a una profesora colombiana que hablaba sobre las diferentes políticas redistributivas en América Latina y en otra serie de países y el impacto que eso tenía, es decir, desigualdad antes de impuestos, desigualdad después de impuestos, y hay muchísimo trabajo que hacer. Generar a veces, bueno, yo creo que eso también contribuiría a generar una mayor pedagogía, es decir, que yo creo que la gente también cuando sabe, esto es como cuando uno financia una ONG, yo cuando financio una ONG de la que me fío y sé que tiene un impacto, a veces yo creo que ha habido una falta de confianza y yo creo últimamente aún más de cara a la política del gobierno, de que realmente se tiene un impacto suficiente y necesario en esos impuestos que nosotros estamos pagando. Gracias. Bueno, para cambiar el orden, empiezo yo que he acabado... bueno, no voy a responder a todo y nos lo repartimos un poco yo también, ¿no? Yo creo que primero la pregunta de Raúl y la cuestión de la soberanía es que va un poco también relacionado en el tema foral, ¿no? Pues evidentemente hay que ir hacia una cierta convergencia, ¿no? Yo creo que esto es clarísimo. La pérdida de soberanía de la dimensión de los Estados-nación en la cuestión fiscal es donde estamos viendo justamente que se nos está yendo todo el dinero, justamente porque no pueden regular, no son suficientes, ¿no? España no es suficiente para regular sobre lo que va a pagar en impuestos Apple en todo el mundo, ¿no? Esto es imposible, ¿no? Hay que ir hacia una cierta convergencia, hay que ir hacia, sobre todo yo diría, hacia establecer unas ciertas bases de tributación mínima, ¿no? Y a partir de aquí, cada Estado que pueda ser soberano y pueda decidir si va a gravar un poco más a las clases más altas porque necesita o cree en un modelo de sociedad diferente que otro, pero tiene que haber un suelo, ¿no? A partir de este suelo es del que podemos construir, pero hay que establecer un mínimo, porque si no esta carrera a la baja, ¿no? El race to the bottom este famoso, nos va a llevar a que todos salgamos perdiendo, porque el día que los impuestos de sociedad sea cero a nivel europeo, pues entonces ya está, es que en Irlanda le va a salir a cuenta, ¿no? El impuesto de sociedad es más bajo, ¿no? Por lo tanto, yo diría tender a esta convergencia que nos permita pactar, escoger, decidir cuál debería ser el suelo mínimo para los impuestos, sobre todo que están más afectados en el contexto de globalización, ¿no? Y esto diría que es muy importante, ¿no? Respecto, y respondo al otro grupo de preguntas, ¿no? Que tiene que ver con la vinculación entre ingreso y gasto, evidentemente. Nosotros hemos estado hablando básicamente de la parte del ingreso, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos está ayudando también a hacer un poco de pedagogía, porque cuando lo mezclábamos todo, para entendernos, ¿no? La gente no entendía muy bien de qué estábamos hablando. Esto no significa que es muy importante que hay que correlacionar las dos cosas, ¿no? Es decir, el ingreso no es para engrosar el Estado porque sí, sino que el ingreso va directamente relacionado con un gasto, ¿no? A mí me gustó mucho una propaganda que hacía, como no sé si el Partido Socialista, existe con este nombre en Noruega, ¿no? Que ante una propuesta de los grupos más liberales de rebaja de impuestos, hizo una fotografía de la cartera, ¿no? Del bolsillo de un contribuyente, entonces tenía los dos lados de la cartera, en una era la fotografía de sus hijos y en la otra era el dinero que salía de la cartera, ¿no? Y decía, bueno, tú escoges, ¿no? ¿Qué quieres? ¿El dinero en el bolsillo o educación, sanidad y columpios para tus hijos, digamos, ¿no? Y esto es muy importante porque al final está directamente vinculado. Yo creo que ha hecho mucho daño todas las cuestiones de corrupción, una administración probablemente que necesita realmente ser redimensionada, pero claro, esto es una parte del pastel muy pequeña. Al final, la gran parte de los ingresos que vienen por impuestos se están yendo básicamente a educación y sanidad. Esto es la gran partida, digamos, de los gobiernos y ahí es donde realmente tiene un efecto redistributivo muy potente, ¿no? Muy potente. Esto es verdad, ¿eh? No debemos desligar nunca las dos cosas, aunque yo creo que analizar y ver realmente lo que está pasando en el lado de los ingresos es lo que nos está permitiendo también incidir con un poquito más de fuerza. ¿No? Si queréis, para cambiar el orden. Sí. Sí. Bien, bueno, yo había dado las gracias por la invitación y después de las preguntas no sé si pensármelo, pero bueno. En primer lugar, Raúl, lo que se refiere a la soberanía, desde luego.
yo estoy aquí abocando, o sea, estoy defendiendo ceder la soberanía, pues la verdad es que no me lo he pensado, pero desde luego creo que no hay otra, ¿no? O sea, en un mundo en el que las relaciones económicas hace muchísimo tiempo que trascendieron de los Estados-naciones, pues si seguimos construyendo un derecho que solo mira al Estado-nación, pues va a ser un derecho que no va a saber regular la economía, que no va a saber responder a la realidad, porque si seguimos pensando que solo importa lo que está en nuestras fronteras, nos va a ir muy mal, ¿no? Porque la realidad va por otro lado. O sea, a veces nos pensamos que lo que está en el BOE es la realidad, y no, la realidad está fuera del BOE, y el BOE se tiene que intentar ajustar a la realidad, ¿no? En ese sentido, la Unión Europea que es ceder soberanía, ¿no? Nuestro IVA, ¿por qué nosotros no podemos tener un tipo de gravamen del 30% en IVA? Pues porque hay una directiva que pone unos límites mínimos y máximos, ¿no? O sea que yo creo que las cesiones de soberanía son inevitables. No sé si son buenas o malas, no lo sé, pero desde luego creo que son inevitables. En lo que se refiere, apuntaba Pedro Montero al régimen foral, bueno, pues ¿qué le puedo decir? Pues que esto es lo que dice nuestra Constitución, que es un pacto político, y en tanto no se altere el pacto político, pues habrá que respetarlo. Yo, desde luego, no es una cuestión que haya estudiado en detalle, pero no soy muy partidario de ir haciendo soberanías muy pequeñitas, pero no cabe duda de que es un pacto político que está en la Constitución, y en tanto no se cambie, pues tendremos que ajustarnos a él, ¿no? En cuanto a la causalidad de las diferencias, yo nunca había escuchado esta expresión, Joaquín. Lo que sí que hay muchos estudios ahora es en relación con lo que se llama la predistribución. O sea, los tributos hacemos énfasis en la redistribución. O sea, la sociedad tiene sus lógicas, el mercado tiene su lógica, y lo que hacemos es ir a por los resultados del mercado. Y ahora lo que se dice es interesante examinar cuáles son los mecanismos del mercado que llevan a esa desigualdad, que es, yo creo, lo que estábamos hablando, ¿no? Pues sí, precisamente ahora mismo hay estudios muy interesantes que se refieren a eso. Vamos a ver cómo nuestra sociedad, cuáles son los mecanismos que llevan a que genere una desigualdad tan alta. No nos concentremos tanto en redistribuir mediante impuestos y transferencias, ¿no? Y por último, Ignacio, a mí me parece que es fundamental la transparencia en el gasto público, la rendición de cuentas, que hasta el último céntimo y lo dice una persona que trabaja en el ámbito público, que hasta el último céntimo que nos gastamos en lo público se sepa a qué va. Y tercero, creo que es muy importante que atraigamos a los ricos a los servicios públicos. Quiero decir, cuantos más ricos haya en la sanidad pública y en la educación pública, mejor para todos. Porque aunque solo sea por su propio interés, se van a preocupar de que esto funcione. El problema de un país es cuando a la sanidad pública solamente van los pobres, porque entonces no van a tener ningún motivo para mejorarla. Gracias. Bueno, yo, además de compartir las reflexiones tanto de Xavi como de César, voy a intentar aportar algún matiz, ¿no?, a las preguntas. A la de Raúl, en relación con la soberanía, además de todo lo dicho, yo creo que a la fuerza ahorcan, ¿no? La globalización, la libertad de movimientos, de capitales, de establecimiento, pues nos obliga porque vemos cuál es la consecuencia de esto sin armonización, ¿no? Y la consecuencia es que están utilizando, sobre todo las sociedades, las grandes transnacionales, todos los agujeros que dejan los sistemas y las diferencias que hay entre sistemas tributarios de cada país para acudir a utilizar eso como una vía de elusión, ¿no? Y por tanto, pues esto nos obliga a tomar decisiones globales, nos obliga nos crea la necesidad de que al menos a nivel europeo tengamos un impuesto de sociedades compartido, ¿no? Por lo menos tener una base imponible común, que es el primer paso en el que, como decía Xavi y como diría mi amigo Miguel Ángel, pues la tortuga va muy despacito, ¿no? Porque llevamos años con este tema, como llevamos ya 2 años o más de 2 años con las 15 medidas BEPS que se tardaron en lograr o en plantear, y ahora viene la segunda parte, que es implementarlas, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que es consecuencia, esa necesidad de trascender la soberanía de los países, además de todo lo dicho, es que es una consecuencia de estas vías de elusión de que se están valiendo, sobre todo las grandes transnacionales, para eludir el pago de impuestos, ¿no?
Eso por un lado. Si hablamos a nivel estatal, pues desde luego la competencia que se está desatando entre comunidades autónomas, volviendo a Madrid, pues es nefasta, ¿no? Estamos haciendo lo mismo que Irlanda, que Holanda, que Luxemburgo a nivel europeo, pero dentro del Estado, ¿no? Y bueno, pues desde luego la semana pasada teníamos la Plataforma por la Justicia Fiscal, una jornada en la Asamblea de Madrid, y poníamos de manifiesto estos problemas, ¿no? Pero ya no solo los ponemos nosotros, la comisión de expertos a la que me refería antes, que se nombró para el estudio del cambio del modelo de financiación, entra en los impuestos autonómicos, y lo que nos dice, ya os adelantaba antes, que el impuesto de sucesiones es necesario, es justo, de alguna manera rechaza todos los argumentos que estamos oyendo en los últimos meses contra el impuesto. Es un impuesto que está en todos los países más desarrollados y que desde luego llega a decir el informe de expertos por unanimidad de todos los expertos. Allí hay uno por cada comunidad autónoma y 5 del Ministerio de Hacienda. Llegan a decir que esa competencia desleal a la baja que están realizando algunas comunidades, apuntando a Madrid, desde luego, pues no nos va a llevar a nada bueno, ¿no? Y es necesaria esa armonización ya dentro del Estado, ¿no? En cuanto a los regímenes forales, bueno, yo creo que efectivamente están en la Constitución, no los podemos discutir, pero yo creo que debemos de intentar que no se extiendan, ¿no? Está claramente el caso de Cataluña, donde se está pidiendo, y desde luego los regímenes forales pues van precisamente contra esa armonización que estábamos diciendo, ¿no? Al margen de que, bueno, los del País Vasco y el de Navarra es cierto que están en buena medida armonizados con la legislación estatal, ¿no? Y quizá el problema que apuntan muchos expertos es a la cuantificación de la aportación al Estado por los servicios que presta el Estado, ¿no? Que parece ser, ahí coinciden muchos expertos, que digamos que está por debajo de lo que debería de ser, ¿no? Y luego ya en el último tema, en relación con la necesidad de hablar de los gastos, coincido con lo que decían Xavi y César, pero además también me gustaría aportar otra idea, ¿no? Y es que en España siempre hemos dicho, y es cierto, que la conciencia fiscal, el nivel de conciencia fiscal es muy bajo en relación con la del resto de Europa, no ya por no hablar de los países nórdicos, pero también en Estados Unidos, donde a pesar de los problemas que hay con la fiscalidad, a los que se refería Xavi, pues no está muy bien visto presumir de no pagar impuestos con los amigos, ¿no? Muchas veces se ha dicho que esto obedece a razones geográficas. Somos mediterráneos, somos países meridionales y que, bueno, en los que la picaresca está más a la orden del día. Nada de esto. O sea, la realidad es que en los países donde hay menos conciencia fiscal, como en España, es por una falta de cultura democrática. Y ya esto lo enlazo con la transparencia, a la que se refería César. En España tenemos una ley de transparencia que tiene 2 años, 3 años en vigor. En el resto de Europa hace décadas que tienen leyes de transparencia. En España, quizá con la crisis están empezando a cambiar las cosas, pero hasta ahora los ciudadanos nunca se han preocupado del debate presupuestario. Esto es algo que en los países anglosajones, claro que se sigue en los medios, en la prensa, a los ciudadanos les interesa saber dónde van sus impuestos, ¿no? Y en España, pues quizá los ciudadanos han tenido la idea, y desgraciadamente los hechos parece que les dan la razón, de que ha habido demasiado despilfarro, de que ha habido corrupción, y todo esto sin duda contribuye, o no contribuye precisamente a levantar esa conciencia fiscal, ¿no? Por tanto, es muy importante, claro, que los ciudadanos se preocupen por saber dónde va su dinero, y es importante que haya transparencia, y en ese sentido, bueno, pues sin duda está muy relacionado, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto más o menos... Bien, muchas gracias. Son las 8:30, la hora límite normalmente que nos fijamos para este tipo de encuentros, pero como veo que hay un par de manos que arden, ¿no? Ardéis en deseos de hacer una última pregunta, os agradecería, por favor, que acotéis bien y... ¿vale? Sí, muy escueto. Soy Isidro Maldonado, jubilado, empleado en su día de banca. Bien, yo hay una cosa que me irrita mucho. Yo les oigo a ustedes y la verdad, con mucha atención, me parece maravilloso todo lo que explican, pero nunca se hinca el diente en esta cuestión que para mí es irritable. Hace poco tiempo fui a hacer una obra en casa y cuando ya estaba todo, en fin, enjaretado, me dice, ¿lo quiere usted con IVA o sin IVA?
y le dije, mire usted, no me vale. Le cerré la puerta. Le cerré la puerta porque, claro, yo que me irrito ante esto, no puedo que me digan a mí, este señor me va y me diga si lo quiero con IVA y sin IVA. Esto no hay una solución, de darle una solución, porque esto es muy manido, es el pan nuestro de cada día. Y segundo, para no extenderme mucho, hace pocos días leí que Hacienda, creo que era así la noticia, no sé exactamente, que iba a pagar a chivatos. Algo que, hombre, dicho así, parece muy feo a chivatos. Pero claro, yo podía denunciar a ese señor que me ha propuesto una cosa no legal, pero claro, es mi palabra contra la suya. Hola, soy Miguel Gorospe de la Alianza Española contra la Pobreza, que forma parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Entonces, estamos aquí ahora en una institución jesuita. Estamos hablando de un cuaderno que se llama Cristianismo y Justicia. Nosotros desde la Alianza Española contra la Pobreza venimos preocupados por la pobreza en España y en el mundo. Entonces, desde ahí hemos visto que en el momento en el que se produce la crisis hay una reducción de recursos, deja de pagarse, toda la cooperación desaparece prácticamente, desaparece gran parte de las cuentas que tienen justicia distributiva son recortadas, como puede ser sanidad, educación, etcétera. Entonces, pasamos a ser conscientes de que la falta de ingresos es lo que produce la reducción, los recortes en toda esta serie de elementos. En definitiva, son lo que hace que no se equilibre parte de lo que se puede equilibrar para reducir la pobreza desde el punto de vista redistributivo. En este sentido, nosotros, como digo, hemos sido conscientes cuando comenzó esto, pero vemos que este daño a los vulnerables que se produce por la falta de pago de impuestos no es algo que percibamos que se esté o que se sea consciente dentro del cristianismo. No es algo que en el cristianismo se esté hablando. Tú comentas el tema de dar a César lo que es del César, estaría también lo de los publicanos, todo este tema, ¿no? Y a mí me parece que es un aspecto sobre el que hay que hablar, sobre el que hay que presionar, sobre el que hay que sensibilizar a la gente de que mi falta de pago de impuestos va directamente contra los más vulnerables. Solo quería hacer esta pregunta, ¿cómo os parece que podemos avanzar en esa dirección? Muchas gracias. Bueno, empiezo yo, si me dejáis, con el tema de Hacienda. No fue Hacienda, ¿no? Esto ha sido una organización, otra organización, no la mía, que es la de técnicos de Hacienda, sino la de inspectores de Hacienda, que hace tiempo vienen hablando de pagar a los chivatos, ¿no? Nosotros estamos en contra, ya lo hemos manifestado, ¿no? Nosotros entendemos que eso de alguna manera es aceptar que no somos capaces, ¿no?, de luchar con medios democráticos, porque lo del pago a confidentes o a chivatos, bueno, es algo que ya en España estuvo desde mitad de los años 60 hasta principios de los años 90, estuvo vigente. Había un premio en la denuncia, que era una participación en lo que se lograba recaudar, ¿no? Y esto causó muchos problemas. Causó problemas hasta el punto de que había especie de empresas que se dedicaban a extorsionar. Entonces, para nosotros esto, unido a la necesidad esta que planteaban de que hubiera fondos reservados para estos pagos y demás, pues no nos gusta nada, ¿no? Y nosotros, desde luego, no estamos por la labor. Pero vamos, no ha sido Hacienda, que en principio no está en sus planes el incluirlo, ¿no? Y en cuanto al tema del IVA, pues es un tema de pedagogía, ¿no? Está muy relacionado con lo que antes hablábamos. Precisamente antes hablábamos, Miguel y Xavi, en relación con nuestras plataformas de Cataluña y de Madrid, con un tema que nos preocupa mucho últimamente, que son esas campañas publicitarias que las vemos a diario y las vemos de grandes empresas. Ayer era Día, otro día era Mercadona, otro era tal, en las que hablan de los días sin IVA, ¿no? Esto nos parece que es algo que es engañoso en cuanto a publicidad,
porque por supuesto que hay IVA, lo que te hacen es un descuento del 21%, pero además es algo que va contra la pedagogía, o sea, están aprovechándose precisamente de esa baja conciencia fiscal, de ese rechazo hacia el IVA, ¿no?, para vender. Entonces nos parece tremendo. Nosotros estamos intentando hacer una campaña, nos hemos dirigido ya al órgano este de autocontrol de la publicidad, nos vamos a dirigir a las presidencias de las sociedades que lo están haciendo y vamos a intentar por todos los medios pues salir a intentar acabar con esto, ¿no? Un compañero de la plataforma de Oxfam, Miguel Alba, publicaba un artículo, un muy buen artículo hace poco en el que decía ¿por qué no días sin beneficio, ¿no? En vez de días sin IVA, pues días sin beneficio, días sin ánimo de lucro, ¿no? Y entonces el beneficio lo vamos a reducir. Bueno, esto creemos que es algo que desde luego no contribuye, sino al contrario, lo que está es echando más leña al fuego en el sentido de la falta de conciencia fiscal, ¿no? Sí. Bueno, yo en primer lugar quería hacer un reconocimiento público de Isidro, porque es usted un ciudadano ejemplar, pero no, me temo que por desgracia, y no lo digo con ninguna ironía, por desgracia no es usted del común de los ciudadanos, ¿no? Y creo que su conducta es lo que llaman los filósofos supererogatoria, o sea, que está más allá de lo exigible. Y de verdad me voy a explicar. ¿Por qué los asalariados pagamos nuestro impuesto sobre la renta de forma absolutamente exquisita? Sobre todo porque no nos queda otra. Sobre todo porque no nos queda otra. No es que tengamos una conciencia fiscal superior a los de los demás. Es que el sistema de retención es lo mejor que se ha inventado en el mundo. Porque cuando yo puedo llegar en junio y decir, no, mire, no he ganado nada. No, si ya lo sabemos, no se preocupe usted, que ya sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar los incentivos suficientes para que este fraude del IVA sea muy difícil, sea más costoso. Y ahí hay varias medidas que se pueden llevar a cabo, desde acabar con el sistema de módulos para que no haya personas que da igual lo que ganen, da igual lo que cobren, siempre van a pagar lo mismo, porque claro, eso es un nido de no sé cómo decirlo finamente, pero vamos, de no cumplir con las obligaciones tributarias. Y luego se pueden pensar algunas ideas imaginativas, pues por ejemplo, que haya una parte de lo que pagamos de IVA que se pueda deducir de nuestra parte del IRPF. ¿Por qué no? Eso se podría pensar. Es decir, hay que generar incentivos para que las personas como usted no sean necesariamente unas personas con una conciencia tan profunda como la suya, sino que simplemente digan, bueno, es que si le pido factura, luego me lo voy a poder deducir. Aunque solo sea una parte, pero tenemos que generar esos incentivos. Y luego tenemos que trabajar en la persecución contra el fraude fiscal, porque evidentemente si este fontanero o esta persona que fue a trabajar a su casa tuviera la conciencia de que esto le puede generar un grave problema, entonces lo iba a pensar mucho mejor. Yo siempre hablo de la cuestión del tráfico en España, los radares, los puntos. ¿Por qué la gente va a 90 ahora por la M30? ¿Porque de repente se han dado cuenta de lo importante que es ir despacio? No, porque tienen detrás un miedo, claro, a que les van a pillar, ¿no? Pues eso hay que llevarlo al ámbito tributario, yo creo. Y en cuanto a Miguel Gorospe, bueno, yo le diría, vamos, yo soy el que menos tiene que decir de aquí nada, pero esta conferencia se ha organizado en esta universidad y no en la mía. Ahí lo dejo. Quiero decir que algo les debe preocupar a los jesuitas esta cuestión cuando nos han reunido aquí y han hecho este libro, ¿no? Muchas gracias. Pues complemento, porque me sumo a lo que han dicho los compañeros y para completar, ¿no?, esta lucha contra el fraude y contra la evasión, pues por ejemplo, una de las cosas que se están ya intentando, yo creo que trabajar a nivel europeo y que nosotros pedimos constantemente es que también se persiga la necesaria colaboración, por ejemplo, de los asesores fiscales, ¿no? En todos los casos que vemos de fraude fiscal hay detrás, ¿no?, unos necesarios colaboradores, sin ellos es imposible que esto ocurra, ¿no? Por lo tanto, esto hay que meterlos dentro del saco de la persecución del fraude fiscal y aquí pues hay una responsabilidad solidaria de los asesores fiscales que esto tiene que aparecer también en este apretar un poquito las tuercas, digamos, al fraude fiscal, ¿no? Y luego también, otra cosa que nos cansamos de pedir, ya sabemos que justamente el fraude, porque es fraude y la economía sumergida, porque es sumergida, no sabemos cuánto es y qué impacto tiene realmente en nuestra economía, pero se podrían hacer muchos más cálculos y muchos más estudios de lo que realmente significa y el mismo Ministerio de Hacienda podría tener algún tipo de informe regular, periódico, con un indicador que nos permita saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque cuando se dice esto, muchas veces lo que
que se tiende es a criminalizar al pobre que al final, pues mira, no paga impuestos porque realmente va justo y al final de mes no llega, ¿no? Y lo que tendemos, o al peligro que ¿no? en el que podemos caer muchas veces, es a criminalizar al que no paga impuestos realmente porque no puede y a dejar que el otro vaya libre a sus anchas, ¿no? Entonces, en este sentido, nos ayudaría muchísima más información, nos ayudaría visibilizar una preocupación por parte de las autoridades públicas en torno a la cuestión del fraude, y esto no lo vemos mucho, ¿no? Y en torno a la pregunta sobre el cristianismo, esta es claro que toca a mí, ¿no? Pero ciertamente yo diría, ¿no? A ver, mira, yo no sé si soy la persona más adecuada para responder, ¿no? Pero es verdad que detrás de la redacción de este cuaderno hay una motivación, ¿no? Y cuando hay un capítulo en el cuaderno lo veréis, ¿no? Que es un poco de explicación o de hablar de las razones éticas que hay detrás de la cuestión de los impuestos, ¿no? Yo diría, justamente los cristianos tenemos argumentos, ¿no? Y en torno a, no sabré decir los nombres, quizás Raúl o Jaime me ayudarán, ¿no? Pero hay padres de la Iglesia que han dicho reiteradamente que, pues que todo aquello que yo no necesito para vivir no es mío, no me pertenece, ¿no? Esto se ha dicho reiteradamente y esto forma parte de nuestro... Y luego también se ha dicho que, ¿no? Esto no sé si es de San Agustín, ¿no? Que el que es rico o es ladrón o es un hijo de ladrón, ¿no? No sé de quién es esto. No quiero... No me... Es algún padre de la Iglesia, no, porque se lo he oído a González Bafaus repetidas veces, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los cristianos tenemos argumentos suficientes, al menos en nuestra tradición creyente, en nuestros padres de la Iglesia, para luchar o criticar de alguna forma la riqueza, la acumulación de riqueza, ¿no? Y los impuestos están detrás de esta lucha contra la acumulación de riqueza, ¿no? Como muy bien decía antes, ¿no? Usted, claro, al final lo que tenemos que hacer, la fiscalidad es un dique de contención, ¿no? Para evitar lo que vemos, estas acumulaciones estratosféricas, un sistema que realmente no funciona y que genera muchísima desigualdad, ¿no? Pues yo creo que los argumentos están encima de la mesa y los cristianos nos toca luchar, al menos los que nos decimos cristianos, por una fiscalidad justa, y quien diga lo contrario quizás se ha equivocado de religión. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a Carlos, a César y a Xavier por venir hasta aquí, lo primero, por ayudarnos a pensar y en algunos casos enterarnos casi por primera vez de cómo funciona la fiscalidad y los recovecos que hay y las medidas también que podemos adoptar a nivel cultural y a nivel político para prevenir estos problemas. Y luego, por último, también invitaros, este es el cuaderno último de Cristianismo y Justicia, podéis visitar la página web, podéis descargaros de forma gratuita los cuadernos y también podéis incluso solicitar que os lo envíen por correo. Entonces, se publican varios al año, estáis invitados todos a conocer un poco más la labor de Cristianismo y Justicia. Muchas gracias a todos por venir y un aplauso final.